solo Dios, sea honra y gloria por siempre y siempre. Amén. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Amén. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Amén. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. La imagen que podemos apreciar en esta diapositiva tiene que ver con el fin de todo ser humano y la idea de que todos estamos en la fila que nos despedirá. Todos partiremos, todos nos iremos de este mundo. Esta imagen me la enviaron a través de Facebook con una buena reflexión con respecto a esa idea de que estamos en la fila, que no podemos salir de la fila ni cambiarnos de lugar, sino que un día llegará nuestro llamado. Entonces, he tomado esta imagen y esta idea para hacerla un sermón de exhortación para que nosotros estemos preparados, porque creámoslo o no, todos nosotros estamos en esa fila que nos llevará más tarde delante del trono del Señor. Encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, esta lectura bíblica. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada minuto alguien deja este mundo para entrar a la dimensión espiritual. Todos estamos en la fila de espera, aunque queramos ignorarlo.
aunque no queramos tocar el tema, aunque no nos guste, pero créalo o no, usted está en esta fila y no sabemos cuán cerca estamos del llamado final, pero de que estamos en la fila, lo estamos. Nunca vamos a saber cuántas personas están por delante de nosotros. Tampoco podemos movernos y ponernos al fondo de la fila. No se puede. No podemos salirnos de esta fila de espera. No podemos ni siquiera evitar esa fila, porque automáticamente nosotros estamos en esa fila y un día seremos llamados, un día nos tocará. ¿Cuántas filas hacemos? Es común la fila de espera. Estamos ansiosos, esperando el llamado, esperando hasta que llegue el momento en que nos toca. El trámite que haremos tal vez sea una compra, una consulta médica o un trámite para algún documento. Pero de la fila que estamos hablando es una fila que nos llevará a la presencia del Señor. Fíjese que un día recibiremos nuestro llamado para entrar en la eternidad. Todos nos iremos. Si usted puede apreciar la imagen, ahí está un alma saliendo del cuerpo. No habrá nada, ni nadie que pueda evitar ese llamado, aunque estemos rodeados de los mejores médicos. Si viene el llamado, tendrá que dejar su cuerpo. Y nuevamente nuestro texto de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, ¿estamos conscientes nosotros de esta realidad? Tal vez usted diga, yo soy muy joven. No importa. Tal vez diga usted, yo tengo buena salud. No importa. Esta es una realidad. Para morir solo necesitamos estar vivos. Y el llamado llegará. No sabemos si somos el próximo en la fila. No lo sabemos. Siempre tenemos que pensar en esto, en la brevedad de la vida. La Biblia nos recuerda que nuestra estadía en esta tierra no es permanente. Salmo 103, versículos 15 y 16 dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Desapareció la flor del campo. Santiago hace esta pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. El Salmo 90, versículo 10, nos recuerda que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios ha prefijado el tiempo de la vida del hombre, 70 años activo. Tal vez muchos lleguen a los 80, los más fuertes, pero todos van a volar, todos sentirán o recibirán el llamado a la presencia del Señor. Salmo 90, 10. Según de Samuel 14, versículo 14, dice, es un hecho que todos tenemos que morir. Somos como agua que se derrama en el suelo, que no puede recoger. Qué buena ilustración encontramos en este texto. El agua que se cae, el agua que se derrama. En el suelo no se puede recoger. Así es la vida. Reconociendo la brevedad de la vida y considerando como realidad la certeza de la muerte, consideremos lo siguiente. El Salmo 39:4 dice, hazme saber,
oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Fíjese que la oración del salmista pidiendo a Jehová que estuviera consciente de su fin, cuánta sería la medida de sus días y que estuviera consciente de cuán frágil soy. La lista de espera nos enseña cuán frágil somos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tener presente que la vida sobre la tierra es breve, es momentánea, y tenemos que considerar y traer a nuestro corazón sabiduría. Hablando de los hombres de fe, se nos dice porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tener nuestra mente en la promesa de Dios de la ciudad que Él ha preparado. Jesús diciéndonos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese lugar que esperamos, que tendremos en el cielo, no en esta tierra, sino en el cielo con el Señor. En 2 de Reyes 20, versículo 1, encontramos esta orden que se le dio al profeta: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El mensaje sin duda intranquilizó a Ezequías, rey de Israel. Fíjese que lo establecido por Dios se cumple. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Este es un principio y esta es una realidad. Todos nosotros fuimos creados del polvo y ahí volveremos. Pero el espíritu que pertenece a Dios volverá a Dios. Nada es más cierto que la muerte. Es tan natural morir como nacer. Cuando nace un niño, no podemos saber si será rico o será pobre, o cuál será su empleo, o dónde vivirá. Pero sabemos con seguridad que un día va a morir. Con respecto al relato de 2 de Reyes 20, enseña el relato bíblico que Ezequías clamó a Dios, clamó a Jehová, y su vida fue prolongada 15 años. Ahí en el versículo 6. Esta orden que fue dada a Ezequías también se nos es dada a nosotros. Ordenar nuestras casas o nuestra vida debería ser nuestra preocupación principal antes que venga la muerte. Todos tenemos esta amenaza. Todos estamos en la fila de espera. Todos estamos en esa fila. Y un día seremos llamados. ¿A qué edad? No sabemos. Pero sí seremos llamados. Ya que estamos en la fila de espera, nos conviene estar preparados. La fila de espera nos llevará delante de un juez justo. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. El versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Tal vez a usted le preocupe su trabajo de mañana. Tal vez tenga que rendir algo, o tal vez tenga que esforzarse más mañana para cumplir con los plazos, para cumplir con las metas que le dan los jefes. Y tendrá tal vez muchas cosas en las cuales preocuparse. Pero fíjese que tenemos que tener en cuenta que un día abandonaremos esa fila para llegar delante de Dios. Y vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de sí delante de Dios. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjese que este juicio será muy estrecho. Todas nuestras obras serán recordadas
las buenas y las malas, estarán presentes. Pablo les decía a los hermanos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se da cuenta que esto se repite siempre, que este juicio será donde daremos cuenta a Dios de lo que hacemos. La iglesia es el lugar de preparación para el día final. Fíjese que esto es trascendente y muy importante. La solemne recomendación del apóstol Pablo a un joven predicador: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este era un predicador de una iglesia en el Asia Menor, y la recomendación era que se parara delante de la congregación, y era esta recomendación: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Él debía predicar la palabra, insistir, a tiempo y fuera de tiempo. La predicación tenía que redarguir, o sea, tocar los corazones, las fibras de los corazones. Mi deseo esta noche es que usted se sienta delante de la presencia de Dios y recuerde que tiene que darle cuenta de todo lo que ha hecho. Y eso es lo que tiene que hacer el predicador: redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. La iglesia tiene esta misión. Pablo escribía con respecto a la iglesia a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, versículo 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la iglesia es el mejor lugar para preparación, porque ahí están los santos. Y han sido lavados sus pecados en la sangre de Jesucristo. Fueron purificados, como dice este texto, en el lavamiento del agua, en el bautismo, por la palabra. ¿Cuál es el fin de ese grupo de hombres, de seres humanos, de mujeres y hombres? Presentársela a Cristo como una iglesia que no tuviese ni arrugas ni manchas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por eso la iglesia es el mejor lugar para prepararse, o el mejor lugar de preparación. El objetivo de cada predicador es perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay otro objetivo mayor en la iglesia: que los creyentes sean perfeccionados, que todos crezcan, que sean semejantes a Cristo. Fíjese, es lo que tienen que lograr. Efesios 4, del 11 al 12, nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor dotó a la iglesia del personal necesario. Fíjese que de los apóstoles y profetas nosotros recibimos la palabra inspirada que tenemos impresa en nuestras Biblias, la palabra de Dios. En ese trabajo el Señor levanta en medio de su congregación a hombres capaces, como pastores, maestros, evangelistas. El trabajo de ellos es perfeccionar a los santos, para que ellos crezcan
hasta que lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de la estatura de Cristo. Entonces se debe entender que la vida de los que reciben la enseñanza son para siempre tocadas a través de la predicación, para un bien eterno o para una condenación eterna. Mi deber como predicador es amonestarle, es enseñarle, es redarguirles, es hacerles presente que su vida es corta, que pronto acabará, pero que usted tiene que estar preparado porque tendrá un juicio estrecho delante de Dios donde tendrá que dar cuenta. La orden para el predicador fiel es que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sigue hablando el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces fíjese el carácter de el siervo del Señor, no contencioso, más bien amable con todo, que tenga la capacidad de enseñar, que esté nutrido de toda la palabra del Señor, que lo haga con paciencia, que sea sufrido y que con toda mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios les conceda a los que resisten la verdad que se arrepientan para que puedan conocer la verdad y se escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Tenemos que mirar eso, que el diablo los tiene cautivos, amarrados. El predicador fiel con la sana doctrina y la enseñanza va a desatar ese lazo del diablo para que las personas puedan liberarse y conocer la verdad. Tenemos un ejemplo de predicación, la predicación de Pablo ante Félix. Recuerda que Pablo estaba en cadenas, amarrado, preso, ahí en la prisión. Dice Hechos, capítulo 24, versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix, con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjese que es interesante y llama mucho la atención y uno podemos aprender nosotros acá. Estaba preso por una injusticia, estaba acusado falsamente. Pablo había apelado a César y él estaba en prisión. El versículo 26 de nuestro texto dice que Félix esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hizo venir y hablaba con él. El apóstol Pablo no pidió condiciones mejores para su presidio o su prisión, ni que mejoraran la condición del calabozo. Él, como fiel amonestador, predicó. Fíjese que el sermón está muy bien dividido ahí. Él le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Nuestro texto dice que Félix se espantó, se asustó. Ante la exposición de Pablo surgió en Félix el miedo que conduce a la obediencia y a la salvación. Él sintió ese temor reverente que le podía llevar a aceptar al Salvador. Pero este espanto que tuvo él también se puede transformar en una actitud que lleva al rechazo de la verdad, a la perdición.
ahí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3 nosotros podemos leer lo que dice este libro en el capítulo 3, versículos 19 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo llevó al borde de la salvación a Félix, pero él quería solo dinero. Fíjese que un fiel predicador responsable está conduciendo a la congregación para volverse semejante a Cristo. Ahí en Gálatas 4:19, Pablo dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en los hermanos de Gálatas. Los judaizantes estaban trastornando la fe de los hermanos. Y él sufría porque no iban a lograr el objetivo ni el crecimiento. Esos predicadores no los iban a llevar a la transformación que busca el Evangelio. Por eso Pablo dice que él tenía estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. El predicador está conduciendo a hombres y mujeres fuera del desierto del pecado, llevándolos hacia la salvación. La senda en que él les conduce está marcada por la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El lugar mejor para prepararse para este llamado mientras espera en la fila es estar en la iglesia para recibir la instrucción. Concluyendo, cada minuto alguien deja este mundo para entrar a la dimensión espiritual. Nosotros estamos en la fila de espera. ¿Qué está haciendo usted con la vida que Dios le da? ¿Qué dirección le está dando a su vida? ¿Está preparándose? ¿Está Cristo siendo formado en su vida? ¿El carácter de Cristo está siendo formado en usted? ¿Entiende usted, mi hermano, que el estar en la iglesia de Cristo está en el lugar correcto de preparación? ¿Entiende que usted entró a este conjunto, a este grupo de salvos que se está preparando para vivir con el Señor en el cielo? ¿Está recibiendo usted la instrucción necesaria? Se está preparando. Se siente usted en esa fila y de repente será llamado. ¿Estará preparado? Hebreos 2, 1 y 3 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese, este texto es muy adecuado para esta lección. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No vaya a ser cosa que nos despreocupemos y nos sorprenda el llamado. Y estando delante del juez, ¿qué excusa daremos si perdemos la salvación? Dice este texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Está preparado para estar de pie ante el juicio de Dios? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos libros que fueron abiertos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La gente
que vivió en la antigüedad, mayormente los israelitas, serán juzgados por lo que dice el Antiguo Testamento. Nosotros seremos juzgados por lo que dice el Nuevo Testamento. Recuerda que Jesús dijo, la palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, si el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Siempre terminamos con el plan de salvación. Usted debe dar los siguientes pasos de salvación. A causa del pecado, todos los hombres están separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. El pecado ha construido una gruesa pared de división entre el hombre y Dios. El hombre no se puede presentar delante de Dios porque va manchado con el pecado. Dios le repugna el pecado. Él no quiere nada que ver con el pecado. Por eso estamos separados de Él. Pero Dios nos ha indicado pasos de salvación. Y estos pasos siguientes son oír el Evangelio. Fíjese que existe esa necesidad. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego nosotros tenemos que creer el Evangelio. Jesús dijo que el que creyere, cuando mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio, les mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es una orden universal. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice Hechos 17:30. Existe la gran necesidad de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y confesar su nombre. Porque debemos confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y confesar con nuestra boca. Fíjese que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9 y 10. Y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. La orden de Jesús fue clara y que los discípulos la cumplieron, y cuando le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo lo mismo que Jesús les dijo a ellos cuando los envió a predicar el Evangelio a toda criatura. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo está diseñado por Dios para el perdón de los pecados. La mancha del pecado que separa al hombre de Dios es lavada en el momento del bautismo. He ahí cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, el problema del pecado es solucionado por Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Sea fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 20:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está usted en la fila, no se olvide de eso. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe,
yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de mi Dios. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor.